Todo comienza conociendo a George Mullen, un expresidente de los Estados Unidos, quien pasa sus días realizando diferentes actividades y entre ellas tiene pendiente escribir un libro debido a que es presionado porque ya pasó la fecha límite de entrega. Tras culminar una visita de la editorial, George se entera por la televisión de los diferentes acontecimientos que han sucedido, un ciberataque que ha sacudido a los Estados Unidos causando el fallecimiento de más de 3.400 personas en cuestión de minutos, todo un acontecimiento sin precedente. George es visitado por su exasistente Roger, quien le informa que ha recibido una llamada de la Casa Blanca para que Mullen visite algunos lugares afectados. Esto porque consideran que sería de mucha ayuda para que la gente no entre en pánico, porque confían en él. George acepta la petición y hace su aparición brindando algunas palabras de tranquilidad, algo que es muy bien recibido por las personas y ahora la presidenta Mitchell quiere reunirse personalmente con él en la Casa Blanca. Nuestro protagonista acude a la reunión y ahí la presidenta le pide que sea el líder de la Comisión Día Cero, una entidad formada con el objetivo de encontrar a los responsables del ciberataque. Para Mullen no es una buena idea, ya que para él sus días en la política han terminado, pero aún así decide pensarlo e informarse un poco más. Al contarle a su hija Alexandra, quien es una congresista, a ella no le parece buena idea que asuma ese cargo porque alega que teme que la política se vea invadida de intereses que amenacen las libertades civiles. Por su parte Sheila, la esposa de George, considera que la presidenta lo está utilizando, ya que si las cosas salen mal él será el responsable de todo. Aún así le muestra su apoyo sin importar la decisión que tome. A medianoche, George recibe una llamada importante y realiza anotaciones, las cuales las guarda en su caja fuerte. Por la mañana, en medio de una conferencia de prensa fuera de su domicilio, Mullen informa que ha aceptado liderar la Comisión Día Cero, prometiendo que encontrará a los responsables del ciberataque y harán que paguen todo esto en compañía de Roger, quien nuevamente se vuelve su mano derecha. Antes de marcharse, va en busca de su libreta en la caja fuerte. Al no encontrarlo causa todo un alboroto, perdiendo la cordura por un momento. Al día siguiente, George intenta recordar la importante llamada que tuvo donde le daban información relevante, algo que parece tenerlo perturbado. Para aumentarle más la presión, la presidenta le informa que solo tiene 72 horas para encontrar algún indicio sobre el responsable, si no señalarán a Moscú como culpable debido a que tienen ligeras sospechas sobre ellos, algo con lo que George no está de acuerdo. Al llegar a la sede de la Comisión Día Cero, Mullen agradece de antemano a todo el equipo preparado que lo ayudará a hallar a los responsables. En una reunión con los expertos en seguridad nacional e inteligencia, entre ellos Carr del Departamento de Justicia, quien no tiene una buena relación con la mano derecha de Mullen, Roger deja claro que toda información primero debe pasar por sus manos. En plena reunión, Carr informa que le han llegado imágenes de un ataque en una oficina de hackers y ahora tienen dos sospechosos. Uno de ellos es identificado porque es un agente ruso y trabaja en el consulado de Nueva York, mientras que del otro aún no se sabe ninguna información, por lo que todo apunta a las sospechas de la presidenta que Rusia está detrás del ciberataque. Toda esta información reciente es anotada por George en su libreta, quien no quiere olvidar ningún detalle. Roger tiene una reunión a escondidas con un inversor rico llamado Robert Lindan, revelándose que este conspira en contra de Mullen. Lindan le da indicaciones y le deja claro que está interesado en el petróleo ruso, por lo que le pide que toda la investigación se enfoque en Moscú. Por otra parte, George tiene una conversación con la presidenta quien le menciona que ya se enteró de que un agente ruso está involucrado, por lo que quiere actuar expulsando diplomáticos y lanzar un ciberataque dirigido en forma de advertencia para demostrar quién tiene el control. Ante esto, Mullen pide un poco más de tiempo para investigar antes de que actúen en contra de Moscú. Sheila, preocupada por su esposo, decide llamar a Valerie, ex jefa de gabinete de Mullen, con quien este tuvo un amorío. Sheila le pide que trabaje junto a su esposo, pues a pesar de que la traicionó metiéndose con George, confía en que cuidará de ante sus adversarios. Por otra parte, Alexandra, quien tiene muchos desacuerdos con su padre, es elegida para vigilar de cerca la Comisión Día Cero, específicamente las acciones que su padre realice. Todo esto por orden de Richard, el presidente de la Cámara de Representantes, una noticia que no le agrada a Mullen y le pide a Roger que hable con su hija. Después de identificar a uno de los hackers llamado Patrick, la Comisión Día Cero va tras él y logran interceptarlo justo minutos antes de que el agente ruso consiga atraparlo, quien antes de marcharse termina enviado a mejor vida. Cuando interrogan a Patrick, este niega haber participado en el ataque y haber conspirado con los rusos. Mientras tanto, Roger recibe otra visita importante, quien le da información que demostraría que Rusia no tiene nada que ver y que fue un ataque interno. Este dato se lo muestran a George, quien a último minuto da aviso a la presidenta para que no dé declaraciones. En vista de que alguien tiene que salir a dar la cara a la prensa, George declara que el virus que fue desarrollado para el ciberataque fue creado por el mismo Gobierno de Seguridad Nacional, el cual fue robado y activado por una organización terrorista llamada Reapers, un ciberarma al que llama Proteus.
Tras esto, la presidenta es informada por el director de la CIA llamado Lass que existe un programa secreto del gobierno llamado Proteus. Pero esto no es lo que George cree que es. Ahora conocemos a Evan, un conductor de televisión quien se ha hecho famoso por ser un detractor de las acciones y decisiones de Mullen, aduciendo que el expresidente ha inventado el grupo terrorista Los Vipers para liberar de toda culpabilidad a Rusia. Pero no solo ello, acusa a Mullen a nivel nacional de atacar a ciudadanos inocentes en busca del grupo terrorista sin ninguna razón. Las cosas no pueden ser peores para Mullen, ya que los arrestos empiezan a causar indignación pública. Por su parte, Alexandra es presionada por Richard para que se inicien las investigaciones sobre su padre, exigiendo que éste justifique las acciones sobre los Vipers. Alexandra así lo hace y va personalmente para citarlo a una sesión, algo a lo que su padre se opone rotundamente. Al tener un sospechoso y ver que no ha declarado nada, George personalmente va a interrogarlo y atemorizarlo de lo que le puede pasar si no brinda información. Mientras tanto, Roger es citado a la fuerza por Lindan, quien le da algunas fotografías trucadas en contra de Evan, pues el conductor ha estado metiéndose en contra de sus intereses y quiere sacarlo de su camino. Con esto pretende desviar toda la atención hacia Evan. Roger se niega a hacer ello, pero Robert lo amenaza diciéndole que tiene que hacer todo lo que le diga, ya que si se niega, sacará a la luz lo traicionero que es. Cuando George escucha la declaración del sospechoso, quien da información del lugar donde se encuentran los servidores que utilizaron, se percata que este cita la misma frase que Evan, lo que hace que sus sospechas apunten hacia el conductor. Después de todo, Evan no ha dejado de echar leña al fuego y ahora Mullen cree que este esconde algo. Roger refuerza sus dudas con las fotografías trucadas, consiguiendo así desviar toda la atención hacia el conductor tal como se lo ordenó Lindan, lo que hace que Mullen tome la decisión de arrestarlo, aunque Valerie y Carr no están de acuerdo. Por la noche se lleva a cabo el arresto con éxito en la casa de Evan, quien luego es puesto en una de las celdas. Al día siguiente, uno de los sistemas financieros es hackeado, lo que enardece a las personas quienes exigen explicaciones, una situación que pone a la Comisión Día Cero bajo el ojo público. Mullen, sin tiempo que perder, interroga al conductor de televisión pero este no da ninguna información relevante. Por otra parte, Valerie investiga sobre el proyecto Proteus descubriendo que se trata de un arma desarrollada para infligir una lesión cerebral traumática a distancia con precisión quirúrgica y no un ciberarma. Esto preocupa a la exjefa de gabinete, ya que cree que George ha estado sufriendo alucinaciones y recuerdos borrosos, por lo que Valerie cree que ha sido víctima de esa arma en su domicilio y ahora pasará sus noches en su oficina. George ahora se reúne con Mónica, una magnate de la tecnología y desarrolladora de aplicaciones que se ha vuelto en su detractora, a quien le pide dejar de fomentar pánico en las personas. Por otra parte, la presidenta se contacta con nuestro protagonista para poder presionarlo, pues la comisión del Congreso quiere que Mullen renuncie cuanto antes, ya que no ha obtenido resultados y Richard quiere ser nombrado el nuevo jefe de la Comisión Día Cero. Sheila, preocupada por las alucinaciones de George, le hace pasar una prueba que demuestre el estado de salud mental. Ante su insistencia, nuestro protagonista pasa la prueba psicológica con éxito, aunque oculta que escucha una canción en su mente. Mientras tanto, Roger recibe otra orden por parte de Lindan entregar algo que demuestre la inestabilidad mental de George para sacarlo de la Comisión Día Cero. Roger acepta hacerlo y cuando estaba a punto de robar la agenda donde su jefe describe todo lo que le pasa por la cabeza, termina desistiendo y le cuenta toda la verdad a Alexandra con quien tiene una relación sentimental. Esta decisión de no seguir las órdenes le cuesta la vida, ya que esa noche unos hombres entran a su departamento y lo ahogan en la bañera, haciendo parecer que todo fue debido a una sobredosis. Por su parte, George tortura a Evan para que le dé información. Aunque consigue algunos nombres relacionados con los hackers, no son los verdaderos responsables. Richard, cansado de esperar, cita a Sheila para que declare ante el Congreso y la Cámara de Representantes sobre las decisiones que ha venido tomando su esposo, un interrogatorio del cual la ex primera dama Sheila irosa. Pero esto no es suficiente para Richard, quien con la liberación de Evan, vuelve a solicitar la renuncia de George ante la presidenta. Finalmente le dan cristiana sepáltara a Roger, un suceso que le recuerda a George el doloroso fallecimiento de su hijo. Tras revisar su agenda, Mullen encuentra una carta de Roger quien le dejó una confesión y pista en su diario. Gracias a esa información, descubren que los responsables del ciberataque se comunican por radio CB. Entre ellos estaba Lindan, quien se encuentra no habido. Con la frecuencia adecuada, rápidamente descifran su código y colocan una trampa para atraer a uno de ellos. Al atrapar a un tipo, se revela que este trabaja para la multimillonaria tecnológica Mónica. Inmediatamente ordena su arresto, pero Mónica se niega a que interrumpan su propiedad, pues cree tener el control de todo. Sin embargo, al saber que sus aliados la dejan sola, esta amenaza a Mullen y Valerie con revelar a todo el país que tuvieron una hija si no le dan inmunidad garantizada, algo que pone al expresidente en aprietos. En ese momento, un ataque se inicia y en medio del enfrentamiento, Mónica termina siendo arrestada por estar implicada en el ciberataque. Un gran avance que George informa a la prensa, dejando claro que aún hay más responsables que serán atrapados. Este acontecimiento hace entrar en pánico a Alexandra,
pues ella junto a Richard, Mónica y Lindan fueron los responsables del ciberataque, además de algunos miembros del Congreso de ambos partidos. Mientras tanto, antes de que Mónica pueda declarar, la multimillonaria tecnológica es encontrada sin vida en su celda, lo que hace que Alexandra esté más convencida de confesar, sobre todo porque sabe que su padre no se detendrá hasta descubrir la verdad. Cuando Alexandra se dirigía a casa para hablar con sus padres, se produce un segundo ciberataque. Al ver que están en peligro, George y su esposa son evacuados. A su salida, un grupo de manifestantes los atacan. Cuando parecía que todo estaba perdido, gracias a la intervención de la CIA logran salir ilesos. Este suceso se expande por todos los noticieros, quienes informan el posible fallecimiento del expresidente. Cuando George confronta a Alexandra, ella le confiesa que formó parte de la conspiración creyendo que el ciberataque uniría al país, ya que pensaba que la gente dejaría de lado sus diferencias para reconstruir la nación. Pero lamentablemente, cuando vio la magnitud de la tragedia y lo que Richard estaba dispuesto a hacer, se dio cuenta de su mala decisión. Tras esta reveladora confesión, le pide un consejo a su padre de lo que debe hacer. Tras saber esto, Mullen se reúne con Richard para que se entregue y este revela que su plan era usar la Comisión Día Cero como una herramienta para eliminar a cualquier persona que considerara un obstáculo para su visión del país. Además, le recuerda que si él cae, Alexandra también pagará las consecuencias. Ante esta difícil decisión, la presidenta también lo visita dándole a elegir entre el bien del pueblo y el de su hija. Por su parte, Sheila no es de mucha ayuda ya que le deja claro que no quiere perder a la única hija que les queda. Llegado el día de rendir el informe de los responsables del ciberataque, Alexandra le deja una carta a su padre aceptando sus errores y las consecuencias ante la justicia, una decisión que lleva a Mullen a poner en evidencia a Richard y otros congresistas quienes participaron del ciberataque, presentando pruebas irrefutables. Debido a que no estaba dispuesto a permitir que la tragedia se utilizara para consolidar un régimen autoritario, su decisión llevó a que su esposa lo abandonara. A pesar de sus esfuerzos por salvar al país, había perdido a su propia familia. Como último acto, vemos que quema el borrador de su libro sobre la visión de la política, dando a entender que su historia se basa en sus acciones y no necesita ser contada. Y así finaliza esta historia. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido esta nueva serie y si te gustó este vídeo, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal para más resúmenes como este.